Bueno, vamos a hablar de la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático. Vamos a analizar cuáles son las conclusiones que se van generando a partir de lo que ha sido el inicio de esta cumbre y del rol que tiene el gobierno argentino. Recién hacíamos referencia a cómo algunos entienden, al menos la embajadora británica, el rol preponderante que tiene Argentina como líder en la región del cambio climático. Vamos a hablar de esto con Guillermina Elías, doctora en Relaciones Internacionales y especialista en temas ambientales. Guillermina, ¿qué tal? Buen día. Matías G., Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Mucho gusto y bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, la idea es que hablemos un poquito desde tu óptica. ¿Cuál es el análisis que haces? Porque lo decíamos incluso más temprano, hablábamos con gente relacionada al medio ambiente y nos hablaba de un discurso hasta contradictorio por parte del gobierno argentino en la postura que muestra en la COP26 y en las políticas que aplica en la Argentina. ¿Cuál es el análisis que haces vos, Guillermina? Bueno, Claudia, particularmente yendo directamente a la postura argentina en su participación en esta conferencia de las partes número 26 en Glasgow, Escocia, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Realmente nuestro gobierno se está presentando de una manera bastante dicotómica, si se quiere decir. Algo acabas de anticipar vos, y particularmente esto se está planteando desde ayer, porque bueno, ayer hubieron algunos anuncios de parte de nuestro gobierno. Sí. en Escocia. Particularmente uno en lo que tiene que ver con inversión en materia de hidrógeno verde, sí, y otro en materia de canje de deuda climática. Pero bueno, lo que más llamó la atención en este sentido es que el gobierno argentino, si bien bueno, Alberto Fernández estuvo acompañado de 5 ministros, entre ellos el de Economía, el de Agricultura, también el del sector energético, se presentaron planes por separados, ¿sí? Muy sectoriales. Entonces esto ha llamado bastante la atención, ¿no? Sí. Porque si bien por supuesto son áreas muy particulares, también en materia de lucha contra el cambio climático, se esperaba que quizás se fuera con alguna política más conjunta, más integral en materia de negociaciones de cambio climático, que al fin y al cabo es el objetivo primero y principal de esta COP26. Claro. Así que bueno, ya han habido muchas críticas, particularmente desde ayer a la tarde, repito, como se hicieron cuando se hicieron estos anuncios. Agricultura también se mostró con una postura muy individualista, incluso se emitió un comunicado de prensa solamente del sector agropecuario, mientras que el sector energético, con apoyo del Ministerio de Economía, hizo lo suyo, presentando una resolución que aprueba los nuevos lineamientos para un plan de transición energética al 2030, sí, de Argentina. La pregunta, Guillermina, es ahora, teniendo en cuenta que todos los gobiernos tienen su plan, ¿no? Y además en el cambio, hablando específicamente de lo que está sucediendo en el mundo y la necesidad que hay de ir tomando decisiones políticas y aplicando políticas públicas que están relacionadas con la conservación del medio ambiente. No debe ser fácil coordinar los proyectos que puede tener un gobierno, pero en estos tiempos es necesario. Y se me ocurre pensar, y recién también lo citábamos, al plan de desarrollo minero que quiere llevar adelante el país, y a partir de esto, ¿cuál es la intención que tiene el gobierno? Porque dicen lo va a dejar para después de las elecciones, porque habla de un desarrollo sostenible del sector minero en la Argentina a partir de este plan. ¿Es viable esto? Bueno, mira, yo creo que ante todo, Claudia, hay que tener en cuenta cuál es el modelo de desarrollo que uno como nación, como provincia, desea seguir
¿no? Siempre pensando en esa satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, pero también pensando en esta sustentabilidad o sostenibilidad de la que tanto se viene hablando, ¿no? Claro, tal cual. Pero claramente primero hay que diagramar un modelo de desarrollo a nivel nación, ¿sí? Y que justamente todas las industrias se sienten en la misma mesa a plantear, a debatir, a discutir, bueno, teniendo en cuenta por sobre todo en políticas largoplacistas, ¿no? Que es lo que plantean mucho las cuestiones ambientales y es lo que también cuesta mucho encontrar, vos lo acabas de decir, pensando que un gobierno tiene un periodo, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, bueno, en este sentido, habría que ver también por qué el gobierno está pensando plantearlo posteriormente, quizás a las elecciones. También tenemos que tener en cuenta que nuestro país está asistiendo con sus representantes, estuvo recientemente en Roma en la cumbre del G20, ahora se cruzaron a Glasgow, a Escocia, y en realidad en un momento muy álgido para nuestros gobernantes, porque estamos en plena época de campaña electoral. Entonces hay muchas cosas, repito, que hacen ruido y que desde ya ayer en la presentación del gobierno en Glasgow hay muchas cosas que no quedaron claras. Por sobre todo lo que no quedó claro ayer es la estrategia a largo plazo para alcanzar la neutralidad de carbono de Argentina. Finalmente eso no se presentó ayer y al fin y al cabo es el alma mater de estas negociaciones internacionales de cambio climático, ¿no? Avanzar en el desarrollo de todos los países firmantes de ese Acuerdo de París en el 2015, pero siempre pensando en un desarrollo hipocarbónico, ¿no? Con muy bajas emisiones de carbono, que es al fin y al cabo lo que de algún modo calienta, ¿no?, nuestro planeta, hace aumentar la temperatura y bueno, y en el marco de todo este fenómeno de cambio climático. Guillermina, una última consulta y tiene que ver un poco con el análisis, cómo se va gestando la cumbre, a partir de lo que exponen cada uno de los mandatarios y teniendo en cuenta que se han dado también otras cumbres que están vinculadas con el tema de la conservación del medio ambiente, siempre se firman documentos, algunos han decidido retirarse de distintos acuerdos mundiales. Digo, ¿por qué pasa esto? Porque realmente, en el camino también cosas que pasan cosas, o no pasan, mejor dicho, porque no se cumplen. Y hay otros que deciden retirarse porque entienden que no quieren ir por ese camino. ¿Es posible este límite que se ha puesto el mundo hoy por hoy de evitar que siga subiendo la temperatura cuando hay países que no están cumpliendo con lo que prometieron o deciden abandonar ese camino? Bueno, muy buena pregunta, Claudia. Mira, nosotros tenemos que pensar que se viene de dos intentos muy complicados previos a Glasgow, que fueron la COP que se iba a realizar en diciembre del 2019 en Santiago de Chile, y bueno, por el desorden institucional y social, el caos que hubo en Chile, se suspendió y trasladarla a Madrid. En este caso hubo una escasez tremenda de avances, de resoluciones. Y Glasgow, que se tenía que llevar a cabo en noviembre del 2020, se tuvo que postergar por el contexto de pandemia a este momento. Entonces ya tenemos que ir pensando de por sí que estos 3 últimos años han sido muy complicados en ese avance de negociaciones internacionales de cambio climático, ¿no? Que se venía gestando desde muchísimos años atrás, desde los años 90. Ahora bien, en el medio, los Estados Unidos estaban siendo liderados por el presidente Trump, que justamente en el medio decidió retirarse del Acuerdo de París. Luego de haberlo firmado en el 2015 en París, en la COP21. Y esto claramente es una nota que destacar, porque bueno, tanto Estados Unidos como Rusia y China son los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿no? Entonces,
esto junto a otro desarrollo de políticas del expresidente Donald Trump, estaba muy de desacuerdo con la mayoría de los países signatarios del Acuerdo de París. Entonces, uno de los grandes desafíos de esta COP26 es pensar en participando Estados Unidos, Biden, lo cual a nivel motor suena bastante esperanzador, ¿no? Justamente repito, porque Estados Unidos es uno de los principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero del planeta, y también porque tenemos que pensar, cuando pensamos hoy en cambio climático, hay que pensar en mercados y financiamiento, porque realmente se necesita dinero, ¿no? Para avanzar en proyectos que sean más sustentables, que planteen energías renovables, y para eso se necesita dinero, vuelvo a repetir. Pero en el medio nos encontramos con las disparidades entre países desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, esto está contemplado en las negociaciones de cambio climático a partir de lo que llamamos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, por allá por 2015 en París, los países desarrollados acordaron darle un apoyo en todos sentidos, sobre todo en materia de financiamiento, a los países en desarrollo para esta transición a políticas más verdes y más sostenibles. Y bueno, esto se ha podido ver, por ejemplo, ayer con la presentación de Argentina, como comenté hace un rato, que presentaron el acuerdo con la empresa australiana Fortescue para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Río Negro. Entonces acá aparece también el papel del sector privado, que se está tornando cada vez más importante en las negociaciones internacionales de cambio climático. Sin duda. Bueno, pero hay muchísimo por hacer, Claudia. Desde ya las expectativas en esta COP26 son altísimas. Vuelvo a repetir, considerando que los últimos años estuvieron bastante fracasadas las COP, por el distinto contexto, y bueno, y ahora sin embargo también han habido muchas críticas de por qué se han encontrado en noticias, y hace 2 semanas los números de contagios por COVID en Inglaterra han sido altísimos. Pero bueno, también esto es un planteo que empuja a pensar cómo seguir avanzando en el sentido de las negociaciones y del cambio climático en sí, en un contexto todavía de pandemia, ¿no? Sin duda. Hay mucho que resolver por cada país. Guillermina, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, Claudia. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Guillermina Elías, doctora en Relaciones Internacionales y especialista en temas ambientales, hablando con nosotros.